La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. Nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Mis estimados oyentes, estamos una vez más aquí para conectarnos con el Señor. Vamos a hacerlo orando y estudiando la Biblia. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Padre su cobertura. Recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Oremos. Padre, te adoramos. Bendito Dios, te bendecimos. Te damos gloria, honra y alabanza. La cobertura tuya sea con nosotros. Amén. Hoy voy a estar con ustedes en el evangelista Mateo capítulo 13, del verso 18 al verso 23. La parábola del sembrador explicada. ¿Cuál es el título de mi sermón en este día? Cuando la fe es superficial. Eso es lo que vamos hoy a estudiar. Cuando la fe es superficial, vamos a ver 3 razones de por qué la fe es superficial. Vamos a mirar aquí y podemos decir que el problema no es la semilla que es la palabra de Dios. El problema son los terrenos. El problema no es la palabra, el problema es nuestro corazón. Es nuestra reacción a esta palabra. Es lo que nosotros decidimos, nuestras decisiones. Así que tendré en mi sermón 3 puntos. Primer punto, versículos 20 y 21 de Mateo 13. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Primer punto, ¿por qué la fe de algunas personas es superficial? Primer punto, por falta de profundidad espiritual en la fe. Hay muchas personas que comienzan este camino con mucho gozo, pero al pasar los días nos damos cuenta que su fe era simplemente superficial. ¿Y por qué su fe era superficial, señores? Porque no tenían raíces en la fe. ¿Y por qué no tenían raíces en la fe? Porque no profundizaban en la fe. Su fe era superficial. Por eso cuando viene una dificultad, una aflicción, una prueba, esa persona vuelve hacia atrás. Y la gente se pregunta, ¿pero qué pasó? Sencillo, su fe era superficial. No tenía raíces profundas en la fe. Y para hallar raíces profundas en la fe, hay varios factores importantes. Número 1, tener una buena comunión con Dios. Y esto es a través de la oración, ¿sí? Y el estudio bíblico. Tenemos el caso, un ejemplo, un escarmiento en Juan capítulo 6. Cuando Jesús dio un sermón, la Biblia dice, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Jesús tenía muchos discípulos a ese momento de Juan capítulo 6. Y nada más le quedaron los 12 discípulos. Y entre los 12 había uno que no tenía raíces profundas, Judas Iscariote. Y Pedro lo estremeció ese sermón y dijo, Jesús, dura es esta palabra. Jesús le dijo, ¿acaso esto os ofende? ¿Os queréis ir también vosotros? Pero Pedro y los 11 o los 10 tenían profundidad espiritual. Pedro le dijo, maestro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Hay que tener raíces profundas en la fe. Y esto se logra profundizando en la fe. Segundo punto, versículo 22. Y el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructuosas. ¿Por qué la fe de algunos es superficial? Punto número 2. Por distracciones y afanes de la vida. Estos oyeron la palabra, pero los afanes y las distracciones de este mundo
lo sacaron de competencia. ¿Y por qué sucedió eso? Porque su fe era superficial. No era una fe profunda, no tenían raíces. Por eso es que muchas veces vemos a la gente en nuestras congregaciones hoy y ya mañana no las vemos. Señores, su fe era superficial. No tenían raíces profundas. Lo vemos ahora siendo cristiano, pero mañana ya está en el mundo. Las distracciones y los afanes de esta vida se lo llevaron, porque su fe era superficial, no era una fe profunda. Y eso es lo que está pasando hoy en día en nuestras congregaciones. La gente se maneja sobre un fundamento falso. La fe es superficial. Por eso la gente no ama al Señor. Tercer punto para finalizar. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Último punto. Cuando la fe es superficial. Último punto. La falta de verdadera conversión. Aquí está el punto central. La fe de muchos es superficial porque no ha habido una conversión genuina. La conversión es falsa. No es genuina. Estaban junto al camino y pueden estar en nuestras congregaciones. Y un ejemplo de esto es Judas Iscariote. Miremos la vida de Judas. Más de 3 años al lado de Cristo, pero lo vendió, lo entregó. Era el tesorero y robaba. Damas y caballeros, porque la conversión de Judas no fue genuina. No hubo una conversión verdadera. En pocas palabras, y por eso vemos que Judas entregó a Cristo, porque quien no tiene una conversión verdadera no ama al Señor. Judas no amaba al Señor y no podía amarlo, porque su conversión no era genuina. Por eso Judas termina traicionando y entregando al Maestro, para revisar nosotros en el día de hoy y que nuestra fe no sea superficial. Número 1, profundicemos en la fe. Eso es importante. Número 2, cuidemos nuestros corazones. Y número 3, revisemos nuestra conversión. Si esta palabra te bendice, dale like, coméntala y compártela. Que Dios te bendiga.